Jaime Garzón, el mártir inconveniente. Vamos a decir colombianos al grupo heterogéneo de personas que habitan el territorio llamado Colombia. Los que por culpa de Dios, el destino, la divina providencia nos tocó habitar este espacio, nos vamos a llamar colombianos. Hace 17 años fue asesinado mi hermano Jaime Garzón. Aún la impunidad de su crimen está incólume, como tantos otros dramas en Colombia. Por fortuna, la memoria es una forma de construir un sentido de la vida, del pasado y del futuro. Es lo que les queda a los pueblos que han sido sometidos a la muerte, al silencio o al engaño. Particularmente el pueblo colombiano guarda en el alma y en el corazón a Jaime, pues allí se anidan los recuerdos que más amamos. Si bien la remembranza de Jaime adquiere con su asesinato un signo amargo y doloroso, también contiene la potencia que encarnó cada uno de sus personajes, esa posibilidad de enfrentar el poder abiertamente, desenmascararlo y burlársele en su propia cara, con el único objeto de alcanzar una sociedad diferente. Marisol Garzón Forero, Jaime Garzón, lea pa' que hablemos, número 2, 2016. Jaime Hernando Garzón Forero nació un 24 de octubre de 1960 en Bogotá, Colombia, y fue asesinado en el mismo lugar el 13 de agosto de 1999. Fue abogado, pedagogo, humorista, activista, actor, locutor, periodista y mediador de paz, y antes de ello, el tercer hijo de 4 de Félix María Garzón Cubillos y Ana Daisy Forero Portella, hermano de Jorge, Alfredo, caricaturista del Espectador, y Marisol Garzón, autora de los libros Jaime Garzón, mi hermano del alma, y la tetralogía Jaime Garzón, lea pa' que hablemos. Esta familia vivió en la calle 29 con carrera quinta, en el barrio San Diego, en el sector de la Perseverancia. Yo no he visto ciudadanos del mundo más cómodos que los colombianos. Somos comodísimos. La ley del menor esfuerzo. Y eso sí, un pesimismo que a las 8 es la cita. Pero ¿para qué llego a las 8 si nadie va a llegar? Garzón de niño estudió en un seminario en el que se mostró impertinente y un poco irrespetuoso a las autoridades, y tras fracasar en otros estudios previos, estudió Derecho en la Universidad Nacional de Colombia y Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Javeriana. Sin embargo, al estar comprometido con el activismo político y con la televisión, no logró terminar las carreras y recibió el título póstumo en 1999 y, años más adelante, el honoris causa en la educación por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y en agosto de 2017 la Universidad Pedagógica Nacional le otorgó el mismo doctorado por haber sido un formador en la paz y en los derechos humanos. Su ingreso en los medios de difusión nacional lo harían un personaje reconocido y el pionero del humor político en la televisión colombiana, y jugó un papel importante en los procesos de paz de la década de los 90 en Colombia y en la liberación de secuestrados en poder de las FARC-EP. Saber que el país está en una profunda crisis es una redundancia, ¿cierto? Sí, saberlo es una profunda redundancia. Yo propongo que entre todos, o sea, ustedes y yo, entre todos, echemos de para atrás y busquemos las razones por las cuales el país está como está. Jaime, en su supuesta militancia en el ELN, se unió al Frente José Solano Sepúlveda, Red Urbana PJ, y militó bajo el alias de Heidi, tomada de una serie de televisión de 1974. Allí también estaba el periodista Hernando Corral y otros personajes que después se retiraron y fundaron un grupo intelectual MRV, el Movimiento Rotundo Vagabundo. No obstante, no se conoce que haya participado en combates u otros actos violentos propios de un movimiento guerrillero, además de no tener habilidad con las armas. ¿Por qué? Debe ser que no hemos asumido nuestra propia identidad. Volvamos atrás. Ejemplo, primer problema grave. Es que lo que nos enseñan a los colombianos no tiene que ver nada con las necesidades que tenemos los colombianos.
En su cargo de alcalde menor de Sumapaz, Jaime Garzón estuvo en la campaña de Andrés Pastrana a la alcaldía mayor de Bogotá y el 18 de enero de 1988 presenció el momento en el que un comando del cartel de Medellín, liderado por John Jairo Velázquez, alias Popeye, secuestró al candidato en la sede de campaña en Bogotá. Jaime le dijo a los secuestradores: "Llévenme también a mí, ¿no ven que yo soy el jefe de giras?", a lo que uno de los captores le respondió con una patada en la cara. Entonces, desde ese mismo instante se inició la búsqueda de Pastrana por parte de las autoridades, donde lograron liberarlo una semana después y tras su victoria en las elecciones nombró a Garzón alcalde menor de Sumapaz. Pastrana le envió un telegrama a Garzón en el cual se le pedía notificar las casas de lenocinio autorizadas en la zona, pero este respondió: "Después de una inspección visual, informó que aquí las únicas putas son las FARC". Esta respuesta fue entendida como que el alcalde menor había creado un burdel en la región, lo que, junto con otras extravagancias que no fueron bien vistas por la administración central, condujera a que el secretario de gobierno, Volmar Pérez Ortiz, firmara su destitución como alcalde menor en 1989. Por esto, Jaime Garzón demandó a la administración de Pastrana, querella que falló a su favor en 1997. 2 años después, justo el día que lo asesinaron, se iba a realizar un acto de desagravio donde Garzón se posesionaría simbólicamente y recibiría una indemnización por el incidente, ya que se comprobó que la información sobre el prostíbulo era falsa. Durante el año que Garzón fue alcalde de la localidad de Sumapaz, construyó un centro de salud, mejoró la escuela y pavimentó la única calle del pueblo. Entre 1990 y 1994 trabajó en la Casa de Nariño durante la presidencia de César Gaviria, como coordinador de las traducciones de la nueva Constitución de 1991 a las lenguas indígenas y de manera no oficial como asesor de comunicaciones de la presidencia. El mismo presidente Gaviria da testimonio de dicha experiencia. Me tocó también, en particular en la presidencia, conocer al Garzón comprometido en la solución de los problemas de Colombia, su compromiso diario con el PNR, con la Constitución de 1991, con la traducción de la Constitución a las lenguas indígenas. Fueron esas las facetas de un hombre excepcional e irreemplazable. Yo tuve una experiencia con los indígenas que fue traducir la Constitución a lenguas indígenas. El artículo 11 para nuestra Constitución, para vergüenza nuestra Constitución, dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa vaina. Que en una Constitución de un país diga eso. Eso es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel. Uno dice, no, pero los que viven aquí son unas bellezas. ¿Saben qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. La primera aparición de Jaime Garzón en los medios se dio al ser entrevistado por el Noticiero Nacional, por ser uno de los testigos en el secuestro de Andrés Pastrana. El 5 de diciembre de 1988, cuando era alcalde menor, un periodista del noticiero de las 7 fue a entrevistarlo en Sumapaz, en la que sería su segunda aparición en televisión. Mientras trabajaba en la Casa de Nariño y haciendo columnas y caricaturas para el diario El Espectador, comienza su incursión definitiva en los medios que lo harían popular, debido a la amistad de su hermano Alfredo con Eduardo Arias. Su primer programa fue Sociedad, 1990-1993, producido por Cinevisión para el Canal 2. En 1992 el programa pasó al Canal 1, llamado entonces Cadena 1, de Inravisión. Se emitía en el horario de las 9 de la noche y trataba de una parodia social y política del país, como la situación de seguridad y la narcoguerra vivida en aquella época en Colombia, cuando el cártel de Medellín sembró el terror en las ciudades de Colombia, y las reformas constitucionales de 1991. Pronto adquirió altos niveles de sintonía. El personaje central era Emerson de Francisco,
destacado periodista y presentador de noticias colombo-norteamericano. Creó un estilo en la presentación de noticias al sintetizar los principales hechos, al mostrar la realidad desde las dos caras de la moneda, con sello las negativas y con cara las que convenían, acompañado en el set de presentación por atractivas y talentosas presentadoras como Elvia Lucía Dávila, donde su credibilidad y seriedad pronto lo convirtieron en modelo a imitar por la mayoría de presentadores aspirantes a lectores de noticias. También fue modelo para algunas peluquerías bogotanas y casas de smoking. Buenas noches, hoy es miércoles de ceniza de 1991. Se hizo colocar la ceniza, tiempo de cuaresma, hoy empieza la cuaresma. Y esto es lo que está sucediendo. Les habla Emerson de Francisco, Premio Nacional de Periodismo, PPB. Entre 1995 y 1997 trabajó en la realización de Cuac, el noticiero de RTI Colombia, con el actor Diego León Hoyos. Este último hacía el papel de María Leona Santo Domingo. Los reposteros apostados vía microfútbol en el edificio Colombia no soportan más y están pidiendo el cambio. Parece que reina la confusión en el reino animal. Muy bien. Reposteros, ahí va el cambio. A ver, accionen. ¡Al aire! Personajes como Néstor Elí. Néstor Elí, antes de ser portero o vigilante de edificio, pasó por otros oficios. Fue mensajero, ayudante de bus, panadero, ruso, albañil y todo lo relacionado con el ramo de la plomería, siempre aspirando a un mejor puesto. Adquirió destreza para aprender cualquier oficio y a esto hay que sumarle una cierta lambonería, bien entendida. Por eso sabía de todo y en todo estaba, como los gringos. Pues bien, semejante experiencia le permitió conocer profundamente las intenciones de la gente, rica o pobre, campesina o citadina, forastera o vecina. Y a quien mejor conoció fue a los políticos. Él siempre supo que los políticos que hoy pelean y no se pueden ver, mañana se abrazan. Por eso sabía lo necesario de los poderosos y cuando algún vecino quería saber la verdad, solo tenía que buscar a Néstor Elí. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Ay, preciso cuando voy a botar la basura le da por sonar. Todo yo. Buenas noches, edificio Colombia, le habla Néstor Elí. ¿Cómo dice? Presidente, con Néstor Elí. Sí, no, señora, estaba botando la basura, ni me ha faltado. ¿Documento? No, señora, que no le han dejado. Pues si usted quiere que hay una tarea, presidente, yo le voy requisando y usted va diciendo si es el documento que necesita. Sus otros actores políticos como Dioselina Tibaná, donde la cocina es el lugar más importante de una casa. Allí se preparan los alimentos y se escuchan las verdades. En la cocina todo se sabe y todo lo que se prepare debe saber a bueno. Dioselina era una campesina tolimense que no tenía miedo a la ciudad, no le tenía miedo a lo que los dueños de la casa dijeran de ella. Y lo más importante, cocinaba pensando, por eso sus recetas eran difíciles de imitar y para algunos comensales sus platos tenían un picante que irritaba. Para sus patrones fue la mujer de confianza de la casa, por eso estaba tan bien informada y sabía tanto de las cosas que nunca le enseñaron en la escuela. Siempre fue muy avispada como su ahijado Néstor Elí. Ay, mijita, esto se ha hecho un revoloteo, este palacio. Imagínese que el doctor Samper esta semana define a quién le va a dar el Ministerio de la Cultura. Y claro, el doctor Samper me llamó y me dijo, Dioselina, prepárenme bien esa reserva porque no vamos a darle al país nada crudo. Y yo, ay, este doctor sí me metió en un compromiso y él tiene todo muy bien pensado. O Inti de la Hoz, hija de padres divorciados. Su infancia se dividió entre Miami y Bogotá. Al momento de entrar a la universidad, sus padres vivieron una pasajera crisis económica, razón por la cual tuvo que trabajar como mesera en un prestigioso restaurante campestre de las afueras de Bogotá. Superada la crisis económica familiar, pudo estudiar ciencias políticas, pero al poco tiempo se aburrió y terminó estudiando comunicación social, carrera que finalizó aunque nunca entregó la tesis. Su simpatía personal y su desparpajo al hablar en público llamaron la atención de un conocido periodista, director de un noticiero de televisión, quien le dio trabajo y le asignó secciones que no eran tradicionales para las mujeres en aquellos tiempos en que no existían las redes sociales. Por eso estuvo cubriendo durante un tiempo la sección política. Su nostalgia por Miami la hizo regresar a Norteamérica y hoy es ciudadana de ese país, aunque ya no trabaja en el periodismo, ahora tiene éxito como personal shopper.
4, 3, 2, 1. El presidente William J. Clinton se halla bastante disgustado, según dijo el presidente el presidente Samper le contó a mi papi en una comida anoche que el presidente Clinton está muy disgustado y no da la certificación de buena conducta porque aquí no se persigue el narcotráfico. Dice él que hay complicidad con los cartels y que muy seguramente si los Rodríguez Orejuela ellos no son aprehendidos, entonces no van a dar la certificación. O en su sección Quemando Central, institución militar dedicada a la formación de personal para guerras regulares, irregulares y en general para todo tipo de guerras. Es poco lo que se conoce sobre la historia de dicha institución, ya que todos sus archivos se queman por orden de la Dirección Central. De ahí viene su famoso nombre, y lo único que se sabe es que el máximo órgano político de una nación suramericana. Ante las diversas versiones que existen sobre la presunta fabricación de misiles antiaéreos en la República de Colombia, el Quemando Central se permite informar a la opinión pública que, efectivamente, se están fabricando en Colombia misiles antiaéreos. Segundo, la tecnología es de carácter nacional con materias primas nacionales, a saber, primero, cohetes de propulsión con voladores tipo Villa de Leyva. También un estudiante de izquierda llamado compañero John Lennon, líder estudiantil de una prestigiosa universidad pública, fue desaparecido en confusos hechos relacionados con la persecución a líderes populares al final del siglo XX. Sobrevivió a las luchas intestinas de la izquierda. Su carisma y talento oratorio lo llevó por varios años a ser el representante de los estudiantes en diversos foros nacionales e internacionales, en los que cuestionó la política imperialista, la nacionalista y todo lo que terminara en ista, capitalista, rentista, monetarista, etc. Lamentablemente no dejó obras escritas y solo se conservan algunos fragmentos de grabaciones de sus discursos hallados en unos archivos de las agencias de seguridad del Estado. Mi nombre era John Lennon, compañeros. Con fraternal guayabo va mi despedida revolucionaria. Hoy, por última vez, y desde el asfalto, seguiremos denunciando con las luchas populares al calor del meme el desempleo y la antipatria. ¡Vida eterna al comandante Frankenstein Fonseca! Pastor, amigo, el rebaño está contigo. O el reportero William Garra, inspirado en el periodista William Parra, y diversas veces farra y narra. Periodista listo y célebre, reportero de los años 80. Hacia Yamik, en efecto, me encuentro en la frontera caliente. A la izquierda, la República Independiente de Quebrapatas. Y a la derecha, el narcoparaterritorio libre de guerrilleros. Señor Alzado, si ponen una mesa aquí, ¿usted se sentaría a hablar con el para? Y el abogado y político ultraconservador Godofredo Cínico Caspa, nieto de terratenientes del interior del país e hijo de padres bogotanos que siempre vivieron del Estado como funcionarios públicos. Godofredo recibió una educación formal en su infancia y luego adelantó estudios de Derecho, aunque nunca se aclaró si su tesis de grado fue un plagio o una genuina monografía de grado. Tuvo una destacada carrera como abogado de empresas que siempre mandaban al Estado y muchos de sus éxitos en los tribunales fueron achacados a sus amistades políticas. Incursionó brevemente en el Partido Liberal, de donde fue expulsado por manejos poco decorosos cuando fue tesorero del partido. Al poco tiempo fue admitido en el Partido Conservador, alcanzando altas posiciones. Luego ejerció el periodismo como columnista de temas políticos y su voz siempre fue escuchada como autoridad en el Congreso de la República. ¡Qué orgullo patrio sentí al ver la revista esta semana que trae en la tapa al pacifista y cooperativo dignísimo gobernador de Antioquia, doctor Álvaro Uribe Vélez? Un hombre de mano firme y pulso armado, líder que impulsa con su aplomado cooperativismo pacíficas autodefensas, y él iluminado en los soles de Faruc. Después de que el noticiero Cuac fuera cerrado en 1997, Garzón se unió al programa Lechuza del canal Caracol, Radionet y al noticiero CMI, con su último y más popular personaje, Heriberto de la Calle, un lustrabotas que entrevistaba a diversos personajes célebres. Huérfano de padre, a los 6 años se ganó sus primeras monedas ayudando a las señoras a cargar el mercado que compraban en las plazas.
Luego fue ayudante de un montallantas donde adquirió conocimientos básicos de mecánica que le sirvieron años más adelante para entender cómo funcionan las cosas de los gobiernos y de la economía. A los 8 y 10 años presta el servicio militar porque en una batida en el barrio La Perseverancia lo cogieron sin papeles y se lo llevaron para el ejército, donde estuvo pocos meses, pues fue expulsado. La razón de su expulsión fue porque en una ceremonia oficial con presidente a bordo y el cuerpo diplomático era el encargado de poner el himno nacional, pero debido a una confusión de los discos puso el himno de la Internacional, himno oficial de los trabajadores del mundo. Botado del ejército y sin papeles, aprendió el oficio de lustrar zapatos y alguna vez lustrando a un famoso periodista radial le contó la anécdota del himno e inmediatamente fue contratado por este periodista para trabajar medio tiempo como lustrabotas en la emisora y el otro medio tiempo como reemplazo ocasional de locutores. Una mañana el locutor oficial no fue a la emisora y Heriberto tuvo que reemplazarlo con tan mala suerte que esa mañana el invitado especial del programa era uno de los generales que vivió el bochornoso episodio del himno. Al enterarse quién era el locutor, este militar exige que Heriberto no hable más por la emisora y nunca más se escuchó su voz por la radio. Sí, pero es que, con su perdón, doctor, pero este país se escandaliza porque uno dice jueputa en televisión, pero no se escandaliza cuando hay niños limpiando vidrios y pidiendo limón, eso sí no, eso es folclore. ¿No? Donde Jaime Garzón le interpretó hasta su muerte en 1999. Y el 13 de agosto de ese año se dirigía precisamente a los estudios de Radionet a trabajar cuando fue asesinado. Su trabajo como gestor de paz comenzó el 23 de marzo de 1998, cuando un grupo de 200 guerrilleros de las FARC de los frentes 52, 53, 54 secuestraron 32 personas que regresaban del departamento del Meta hacia Bogotá, entre los que se encontraban 5 extranjeros. El 27 de marzo, una comisión autorizada por el SAR Antisecuestros, Rubén Darío Ramírez, y liderada por Jaime Garzón, y también autorizada por el entonces gobernador de Cundinamarca, Andrés González Díaz, y previa petición tanto del gobernador mismo como el embajador de los Estados Unidos de la época, Miles Prechet, permitió la liberación de 9 plagiados. El 6 de mayo de 1998, el general Jorge Enrique Mora, comandante de la 5ª División del Ejército de Colombia, pide ante la opinión pública y al SAR Antisecuestros investigar la participación de Jaime Garzón en la liberación de los secuestrados. El 4 de junio, el SAR Antisecuestros, Rubén Darío, destacó la labor del periodista como acción humanitaria. Garzón intentó ponerse en contacto con el general, pero este no quiso recibirlo. Finalmente, el periodista le envió un telegrama. General, no busque enemigos entre los colombianos que arriesgamos la vida a diario por construir una patria digna, grande y en paz, como la que quiero yo y por la que lucha usted. Tiempo después, el general Mora reconoció públicamente la labor humanitaria de Garzón al tiempo que el periodista lanzó una acusación a miembros del Ejército y la Policía Nacional de estar involucrados en secuestros en Bogotá y de vender secuestrados a la misma guerrilla. Dicha información fue anexada al proceso contra militares activos en ese tiempo por el secuestro y asesinato del empresario israelí Benjamín Kudari. Ocurría en enero de 1999, meses antes de su asesinato. En mayo de 1999, Garzón comentó en un cóctel delante de varias personalidades, entre ellas el embajador de los Estados Unidos, que el general Mora lo estaba acusando de ser un colaborador de las FARC. El 25 de mayo, la senadora Piedad Córdoba fue secuestrada y acusada por los paramilitares al mando de Carlos Castaño Gil de ser colaboradora de la guerrilla. Castaño menciona también a Jaime Garzón, acusándolo de ser intermediario y lucrarse del dinero de las extorsiones de los secuestros organizados por la guerrilla. Una vez liberada, Córdoba le comunicaría el hecho y el riesgo al periodista. La participación en procesos de liberación de secuestrados por la guerrilla y las intenciones de crear diálogos de paz trajo consigo una serie de amenazas, las cuales no intimidaron al periodista y de las cuales, en cambio, sí hablaba abiertamente. Pero la amenaza más seria vino del máximo dirigente de las Autodefensas Unidas de Colombia, el jefe paramilitar Carlos Castaño Gil.
El fin de semana del 7 y 8 de agosto de 1999, el periodista Jaime Garzón estuvo en el municipio de Mariquita. En esa semana tenía la intención de haber contactado con Carlos Castaño en Antioquia. El martes 10 de agosto visitó a Ángel Gaitán Maecha, otro jefe paramilitar, y a John Jairo Velázquez, alias Popeye, jefe de sicarios del extinto cartel de Medellín en la cárcel La Modelo de Bogotá. Ambos le pudieron concertar una cita con Castaño que debería darse el 14 de agosto en Córdoba. En la tarde del 12 de agosto, Garzón rindió lo que sería su última entrevista al canal peruano América TV, donde hacía un llamado a la paz bajo la frase: cuando se distancien, otra vez hay que volverlos a sentar. Cuando se pongan bravos, otra vez hay que volverlos a sentar. De que no se levanten hasta que no haya un acuerdo. Porque todas las veces que se ha interrumpido ha sido peor. Más muertos, más tragedia, más agresión, de lado y lado. Entonces ellos reclaman sus guerrilleros presos, sus guerrilleros desaparecidos, pero otros reclaman sus secuestrados civiles y sus secuestrados militares. Entonces, lo único que quiero es que se sienten. Hay que darse la pela por la paz. Ese mismo jueves, Garzón le confesó a su maquilladora Mary Garzón: me van a matar, hasta mañana tengo plazo de vida. A las 5:45 de la mañana del viernes 13 de agosto, cuando Garzón se dirigía a los estudios de Radionet en Bogotá en su camioneta Jeep Cherokee, color gris, y luego de girar hacia el sur proveniente de la calle 26, a la altura del barrio Quinta Paredes en la calle 22F con carrera 42B, frente a Corferias y a pocos metros de la estación de radio, se detuvo en el semáforo a la espera de que cambiara de luz roja a verde. Entonces fue interceptado por dos individuos que iban en una motocicleta blanca de alto cilindraje con las placas ocultas, y después de llamarlo por su nombre le dispararon 6 veces al periodista. 4 de los disparos hicieron blanco en su cabeza y 2 más cerca del cuello, provocando que el periodista acelerara su jeep, estrellándolo directamente contra un poste de alumbrado eléctrico. Garzón falleció en el acto a los 38 años de edad. Yamid Amad pasaba por el sitio y de inmediato dio a conocer la noticia. El crimen tuvo una pronta difusión en el país, luego de que sus propios colegas de Radionet fueran los primeros en dar la noticia a Colombia. Centenares de personas salieron a las calles para despedirlo. El caos vehicular se agudizó cuando un puente peatonal ubicado a la altura de la calle 122 con autopista norte colapsó hacia las 4 de la tarde, debido al peso y movimientos alternados de 50 personas que esperaban erróneamente el paso fúnebre desde allí. Hubo 3 muertos y 30 heridos. En la noche del viernes 13 de agosto de 1999, día de su asesinato, su colega César Augusto Londoño, presentador de la sección de deportes del noticiero CMI, en el que Heriberto de la Calle tenía su sección de entrevistas, se despidió con amargo tenor de su amigo al terminar su sección y decir: en un momento les tendremos las mejores entrevistas de Heriberto de la Calle. Y hasta aquí los deportes. País de mierda. En su proceso de investigación, según el juez Julio Roberto Ballén Silva, las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, habrían reaccionado contra su participación en las negociaciones para la liberación de secuestrados, realizando gestiones entre la guerrilla y los familiares de los cautivos. Aparentemente, Castaño había intentado contactarlo para programar una reunión al día siguiente de su asesinato, por lo que se especula que la reunión era una trampa. Desde su asesinato, numerosos medios de comunicación colombianos han publicado artículos que cuestionan el proceso de investigación de su muerte, pues no hay ningún detenido y el único acusado y condenado fue el ya fallecido Carlos Castaño. El mismo día del asesinato de Garzón, las autoridades reaccionaron para garantizar la captura de los 2 sicarios que participaron en el magnicidio. 4 personas participaron en las primeras investigaciones como testigos claves del asesinato: María Amparo Arroyave, Wilson Llano alias El Profe, Maribel Pérez y Wilson Raúl Ramírez. El 6 de enero del 2000, la policía de Medellín arrestó a Juan Pablo Ortiz alias Bochas. Según el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, sería uno de los sicarios y el cual es reconocido por María Amparo Arroyave. Sin embargo, el 21 de enero siguiente, el Ministerio Público fue la primera organización judicial en cuestionar la veracidad del testimonio de Arroyave y ordenó un cuidadoso examen de sus datos, desde una inspección al lugar en donde ella dice que vio a los sicarios hasta un examen de optometría. El 24 de abril del mismo año, Carlos Castaño es formalmente acusado de ser el autor intelectual del crimen del periodista.
y el 6 de junio se declara reausente. El 24 de septiembre de 2001 la policía arresta a Heriberto Antonio Sierra en el municipio de Belén de Umbría como el otro sicario que conducía la moto en el crimen. El 3 de enero siguiente se hizo oficial el cierre de la investigación y se ignoró la petición de la parte civil de dejarla abierta para realizar pruebas sobre las hipótesis expuestas. En octubre de 2002, Reporteros Sin Fronteras y la red Damocles cuestionan la veracidad de Wilson Llano, quien se presenta como informante del DAS. Proporcionó fotos y datos de alias Bochas y Toño y convenció a su novia Maribel Pérez y a su vecino Wilson Raúl Ramírez de hacer declaraciones en contra de los dos implicados. El 11 de marzo de 2004, el juez séptimo penal especializado de Bogotá, Julio Roberto Ballén, absolvió a Juan Pablo Ortiz y Heriberto Antonio Sierra de la acusación de ser los sicarios que asesinaron a Jaime Garzón. La sentencia del juez abrió proceso de investigación a agentes y testigos falsos que manipularon la investigación en su primera fase. El tribunal concluyó además que Carlos Castaños fue coautor intelectual del crimen y lo condenó a 38 años de prisión y a una multa de 790 millones de pesos. En abril de ese mismo año, el jefe paramilitar murió abatido al parecer por disputas entre los mismos paramilitares y es asesinado por orden de su hermano mayor Vicente Castaño. Asimismo, también declararon que Carlos Castaño no era el máximo jefe de las AUC, sino un insubordinado del general Mora, así como el general retirado Harold Bedoya. En octubre de 2009, el ex paramilitar Freddy Rendón, alias de El Alemán, dijo ante jueces de justicia y paz que Carlos Castaño ordenó el asesinato del periodista por petición expresa de altos mandos militares de la época. En otras declaraciones, el ex paramilitar afirmó de que Carlos Castaño se sintió arrepentido de ordenar el crimen, ya que después de ello reconoció su trabajo humanista, aceptando como verdad lo que denunciaba en sus parodias. En 2010, una investigación del programa de televisión Contravía de Holman Morris muestra indicios de la participación de agentes del Departamento Administrativo de Seguridad DAS en el desvío de la investigación al usar testigos falsos. Por el homicidio de Jaime Garzón, hasta 2017 solo ha sido condenado el comandante paramilitar Carlos Castaño, mientras que el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, fue vinculado a la investigación en 2011. En julio de ese mismo año, la familia Garzón Forero presentó una demanda contra el Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por la participación de funcionarios públicos en el homicidio y por la incapacidad de la justicia nacional para perseguir y sancionar a todos los responsables en un periodo de tiempo razonable. Hoy sigue siendo una deuda de la justicia con la familia de Jaime Garzón y el país, establecer completamente la cadena de mando que operó detrás de este crimen. En 2016, el crimen de Jaime Garzón fue declarado por la Fiscalía de Colombia como delito de lesa humanidad, debido a la participación de agentes del Estado en el homicidio junto a grupos paramilitares, en el marco de un plan ejecutado en esos años para eliminar civiles que promovían la defensa de los derechos humanos y de posiciones ideológicas de izquierda. De esta manera, este hecho no corre riesgo de quedar impune por prescripción. Sin lugar a dudas, Jaime Hernando Garzón Forero es uno de los ciudadanos más queridos y extrañados que luchó esforzada e incansablemente por Colombia, a través de la esperanza y la fe. Dejó muy claro su amor por la verdad y la justicia, haciéndole frente a la inequidad mediante brillantes, espontáneas, perspicaces y divertidas maneras, donde le cantó las tablas a todo el mundo sin importar la ocupación que ejercía o el rango social que tuviese. Su muerte dejó un hueco gigante en los corazones de las personas a las cuales representó y fue vocero, y tristemente también dejó alivio y satisfacción a todos aquellos que anhelaban su deceso. Garzón nos regaló su inmensa inteligencia, nos abrió los ojos, nos mostró en la clase de sociedad en que vivimos y nos dijo las cosas tal y como eran, sin tapujos. Solo nos queda recordar su memoria y mantenerla viva. Pues, si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Porque el problema de los colombianos somos que no tenemos una conciencia colectiva. Tomado y adaptado de Jaime Garzón, lea pa' que hablemos 1, 2, 3 y 4, de Marisol Garzón Forero. Jaime Garzón, el genial impertinente, de Germán Izquierdo.
y de la página oficial de Jaime Garzón, jaimegarzonforero.com. Narrado y producido por Ariana Natalia Parra Ceballos, 13 de agosto de 2020.